Cae sobre mí tu amor, tan vasto como el mar abierto. Y es que ahora puedo ver en ti todo es tan diferente. Era ciego y pude ver, volví a la vida de repente. Todo cobra vida en ti. Quiero permanecer escuchando tu voz y siguiendo tus pasos. Sé que al fin llegaré. El camino al andar se convierte en hostilidad. Voy dejando el pasado atrás. Si pronto amanecerá y escuchar tu corazón a una nueva dimensión, un camino a descubrir que
expectantes porque sabemos que Dios ha puesto una palabra en el corazón de ustedes, así que bueno, somos todo oídos. Así empiezo. Dale nomás. Luz verde. Bien. Buenas noches a todos los que están ahí metidos, ahí en Santiago del Estero. Creo que tiene que ver con la maduración de los temas, ¿no? Esta semanita de tardanza que Dios nos dio, ¿no? Vengo, ustedes hace rato, porque lo seguimos, hablando sobre el tema de la gracia, pero me metí en una forma particular porque me habían pedido que si podía tratar algunas cosas y enderezar algunos temas en algunos lugares. Entonces me metí a hablar sobre la gracia, porque esta persona me había dicho hace 2 o 3 años atrás, usted profetizó que el próximo problema de la iglesia iba a ser el tema de la gracia. Y justamente dentro de este tiempo, es un tiempo donde las iglesias de una forma u otra explotaron hablando de gracia, y como todo tema que siempre se toca, se necesita a veces cada vez que aparece un tema nuevo, siempre sale el trabajo pendular, ¿no? Que aparece en una punta, en un extremo, y aparece en el otro extremo de una forma o de otra, para o negarlo o para aceptarlo de una forma extrema, de una forma diferente. Y creo que Dios siempre en esto trabaja en los tiempos. Pasó históricamente con todos los temas, ¿no? En el tema de la salvación, en el tema del apostolado, en todos los temas siempre aparecieron los mismos hasta que Dios hace un equilibrio. Y creo que estamos en un tiempo muy rápido, desafiante y rápido de Dios para todas las cosas, ¿no? Entonces, gracias a Dios por ese tiempo y porque Dios en todo esto soluciona las cosas muy rápidas también. Hoy hablaba en nuestro programa hace un ratito de cómo aparecieron estos avatares en los Facebook, vimos un pedacito, sí. y que realmente en su origen, no de esto, sino en su origen antiguo, tenía que ver con un montón de cosas que podemos decirle hasta diabólica, ¿no? Pero recordaba a la gente nuestra, porque nos toca ministrar y nos toca cuidar, que hace años atrás no existía casi en las antiguas redes sociales la palabra perfil para la carita donde vos te ponés, sino que aparecía la palabra avatar, porque avatar tiene que ver con una identidad virtual. Claro. Tiene que ver con tu identidad virtual. Y cuando nosotros nos metemos a ser muy críticos en un tema, siempre hay un problema. Siempre hay algo que golpea de una forma exagerada las cosas, ¿no? Entonces, estamos viviendo un tiempo rico de Dios en el equilibrio de todas las cosas, y creo que esta pandemia ha producido que es el equilibrio también a nivel ministerial, porque hoy estamos todos de la misma forma. La pandemia hizo que salgamos corriendo a pararnos en una plataforma diferente, y eso nos enriqueció, ¿no? Porque nos estuvimos, esto lo quieran o no, nos estuvimos chusmeando todos, porque todos veíamos de todo, ¿no? Porque nos queríamos saber, queríamos meternos, queríamos saber qué es lo que hacemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que agarramos, qué está haciendo el otro, qué es lo que puedo hacer yo, ¿no? Algunos con un poquito de experiencia, otros con una experiencia nula, ¿no? Porque en este tiempo te digo que hasta personas le he tenido que explicar cómo hacer un simple video, que para los pibes es una tontería, pero para una persona que no le interesaba, pero ahora te vio forzado, no le interesaba hacer una videollamada con su familia, pero ahora estaba interesado en realizarla por la distancia, por el aislamiento y esas cosas. Entonces, todo eso ha sido el producto también de que Dios venga a equilibrarnos en un montón de cosas. Entonces, para mí esta semana fue una semana donde más también estuve metido sobre el tema de
de la gracia, que es tan hermoso, tan lindo, tan importante, tan verdadero para la iglesia, que no podemos dejar de tenerlo, pero cuando nos plantamos realmente dentro de un pensamiento donde nos equilibramos de las dos posturas extremas, ahí realmente podemos disfrutar de la gracia de Dios. Y hoy quiero compartirles un poquito, si hay algún tema por ahí en los videos anteriores nuestros sale, ¿no? Pero yo quiero establecer, le podría poner como título que la gracia establece quién es uno en verdad ante Dios. Dice el apóstol en Corintios, capítulo 15, verso 10, de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo leo de nuevo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vos fijate cómo la gracia se establece como una base y un fundamento para descubrir y redescubrir la verdad de mi existencia. O sea, en el diario vivir nosotros cometemos tantos errores que tienden un poquito a ocultar lo que nosotros somos, ¿no? Porque en lo posible, vos sos uno de los que yo siempre decía y que lo sigo diciendo. Mira, ustedes andaban de novio y yo les decía a ustedes, el noviazgo es toda una mentira, ¿no? Y lo seguimos enseñando a los jóvenes porque es el momento donde nosotros mostramos lo mejor de lo mejor a alguien que hemos conquistado o queremos conquistar, y ocultamos un montón de cosas que no queremos demostrar. Y bueno, después en las primeras etapas de la pareja viene también esas etapas donde ocurren tantas desilusiones por no habernos presentado realmente como nosotros éramos en realidad, ¿no? Y esto es algo que ocurre también cuando nosotros ocultamos la realidad de lo que somos, pero también cuando no entendemos la verdad de lo que Dios nos quiere hablar. Entonces nos ocultamos, queremos aparentar, buscamos estar en una actitud diferente, y el apóstol Pablo de una agarra y dice, por gracia soy lo que soy. No puedo definir en el tiempo de qué madurez él lo dice, porque todos tienen un proceso, ¿no? Si fue en los primeros años de ministerio, así va a ser muy diferente a 20 años después. Yo pienso hoy en cosas que hicimos en nuestro inicio de ministerio y yo me agarro la cabeza, pero en ese tiempo era lo mejor que había, ¿no? Y por la gracia era lo que era, y disfruté mucho de ese tiempo, y tiene que ver más o menos como algo que también yo muchas veces digo, que es ese bendito regalo de ese chiquito que vos estás sentado en el primer lugar del auditorio y te viene un nene del fondo con un papelito que vos lo mirás, y para un grande malicioso o que no entiende, ignorante, es un mamarracho, pero para ese niño ha sido la expresión del 100% de lo que en su corazón había, porque era lo que había, ¿no? Entonces hace 20 años atrás era lo que había, pero hemos madurado, gracias a Dios, o por lo menos alguito, ¿no? Y el apóstol decía, por gracia soy lo que soy, esto es lo que hay, ¿no? Y esto es lo que hay, y que muchas veces a nosotros, dentro de los ideales que nos persiguen, especialmente cuando atendemos gente y cuando por ahí un gesto nuestro a algún tipo de gente no le llega a gustar, pero no porque se haya asombrado, sino porque justamente ese ideal que tenía de nosotros no era válido, ¿no? Porque no dejamos de ser personas encapsuladas en un cuerpo donde amamos a Dios, pero también estamos creciendo, y por gracia somos lo que somos. Entonces el apóstol ya había admitido anteriormente que era el más malo de todo, el primer pecador de todo, y esto lo atribuía
de una forma porque él realmente consideró que él fue un perseguidor de la iglesia, una persona que había injuriado, blasfemado a los creyentes, que lo había metido en la cárcel, y su fanatismo lo había arrastrado a que a muchos él pudiera encarcelarlos y esas cosas. Pero si uno habla de una postura diferente, él lo hacía simplemente porque él creía que estaba haciendo algo para Dios y no para algo por sí mismo. Él estaba defendiendo una causa hasta que se dio cuenta, porque ese es otro de los problemas que nosotros tenemos, que necesitamos darnos cuenta. Ya la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero esa verdad se me tiene que revelar en mi vida. En lo criollo yo me tengo que dar cuenta, porque por imposición nada cambia. La gracia actúa en el mover de la revelación, donde la persona recibe una palabra, la persona entiende que esa palabra le conviene, entonces esa palabra transforma su vida porque la cambia a través de un arrepentimiento que tiene que ver con un cambio de actitud, un cambio de mente y un cambio de dirección. Ajá. Entonces, ahí es donde se produce el verdadero crecimiento, la verdadera madurez, que nunca termina de ser hasta el día que seamos glorificados. Y en lo personal creo que ese día que nosotros seamos glorificados porque Cristo vino a buscarnos, es un día donde comienza nuevamente todo un estilo de discipulado que empieza primeramente con el idioma del asombro, ¿no? Porque vamos a estar en un territorio nuevo y vamos a estar asombrados de las cosas que estamos viendo, y creo que va a haber una expresión, un idioma generalizado de los hijos de Dios, porque hoy lo tenemos escrito en un papel que vamos a estar en cielo nuevo y en tierra nueva, pero en ese momento vamos a estar frente a nuestro Dios, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, que nos va a causar ese impacto, que nos va a golpear y que va a ser el comienzo de un discipulado celestial para toda la eternidad. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, cuando a él se le manifestó la gracia, toda su vida cambió y llegó a ser para todos el más grande exponente de la palabra de Dios y de la palabra de la gracia. Es el personaje que más habla de gracia dentro de la Biblia, porque la revelación de la gracia lo estableció en esa nueva persona que él llegó a ser. ¿Quién es el hombre por encima de sus errores y sus pecados? Se entiende por medio de la gracia. ¿Quién es el hombre por encima de su pasado? Se entiende por encima de la gracia. ¿Quién es el hombre por encima de las opiniones de los demás? Se entiende por medio de la gracia. ¿Y quién es el hombre por encima de tradiciones y costumbres religiosas? Se entiende por medio de la gracia. Totalmente. Explico un poquito. Totalmente. Nunca vas a poder vivir libre de tus errores pasados, porque todos tenemos una historia, todos tenemos un tipo de miseria personal, pero nunca yo voy a poder vivir por encima de todo eso si yo no me agarro de esa maravillosa gracia por la cual Cristo habilitó, después de haber muerto y haber resucitado en la cruz del Calvario, haber padecido lo que padeció, todo por amor a mi vida. Entonces, una vez que yo por fe tomo esa gracia y me rindo, no por lo que yo soy, sino por lo que Él hizo a favor mío, entonces yo puedo solucionar un tema de mi vida, de mis errores, de mis miserias. ¿Qué quiero decirle con esto a la gente que nos está mirando? El Señor Jesús está por encima de todas las cosas que nosotros hemos vivido, hecho bien o hecho mal. Las que nos golpean siempre son aquellas que nosotros nos hemos equivocado y que muchas veces por toda la vida siguen como recuerdo. Si la gracia no bendice nuestra vida, nunca podemos ser consolados internamente. Y cuando vos recibís esa gracia y sos consolado internamente, tenés la capacidad de transformar tu testimonio de miseria en un testimonio de bendición a mucha gente que están pasando lo mismo que vos has pasado en un momento de tu vida. ¿Qué te quiero decir? No hay pecado más negro que Cristo no pueda perdonar. No hay pecado más negro que la gracia, el amor y la misericordia de Jesús
pueda solucionar en la vida de cualquiera que se acerque a Él, lo acepte como Salvador, comience una vida nueva y acepte ese desafío de entender claramente que las cosas viejas pasaron, y aquí es un comienzo nuevo continuo para toda su vida, para todas las cosas, y que la Iglesia tiene el deber de predicarlo por tener el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Ese pasado que muchas veces tanta gente vive con tanto sentimiento de culpa, ¿no? En una oportunidad estábamos por celebrar un aniversario, y en ese aniversario, con él, no recuerdo bien cuánto, pero me acuerdo que la frase fue esta: ¿cómo vamos a celebrar 20 años si nosotros 18 o 19 nos pasamos peleando? ¿No? Entonces celebremos un año y listo. Pero claro que sí, ¿no? Porque uno vive con ese pasado muchas veces que lo tiene como sentimiento de culpa. Le digo a cada pareja que por ahí no está mirando, es normal que uno discuta, es normal que uno tenga pensamiento diferente, porque lo que Dios unió no son dos cosas iguales, lo que Dios unió son dos cosas diferentes, con la cual uno se complementa con el otro y que Dios quiere llevarla a un crecimiento continuo. Entonces no hay problema de tener diferencias. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, nosotros vivimos con un montón de diferencias. Pero esa diferencia la usamos para que nosotros podamos disfrutar y podamos crecer y podamos madurar y bendecirnos mutuamente. Porque la diversidad, la diferencia, en vez de separarnos, nos tienen que unir de una forma mucho más profunda. No puede ser cuando mi pasado gobierna y los sentimientos de culpa por tantos errores cometidos siguen todavía golpeando mi vida. También dije que tiene que ver que si la gracia no trabaja en mi vida, muchas veces las opiniones de las personas y cuánta gente vive en esa expectativa de lo que van a decir, en esa expectativa de cómo caeré bien o caeré mal a la otra persona, claro. Y que su vida está basada justamente a ese sentir, ¿no? De cuál es tu opinión conmigo, qué pensará Janina y Fernando de mí, qué pensará de nosotros, cuál es su opinión, y si el vecino qué dirá. Y muchas veces nosotros, como dije antes, de otra forma, no podemos llenar la expectativa de todo el mundo. Ahora, si esa gracia viene a mi vida y sabe que yo soy aceptado tal cual soy, esa gracia en vez de tirarme hacia abajo, me eleva, porque me da el pensamiento de que si Dios, siendo Dios, opina cosas buenas de mi vida, ¿qué problema hay lo que los demás opinen? Genial. ¿No? ¿Qué problema hay? Vos decime si tengo que parar. Vos sabés que a mí me decís hablar y yo no paro. No, dale. Vamos bien. Entonces, también yo tengo acá un montón de gente mía que si yo les pido 5 minutos más me lo dan, y después sumo. Tranquilo. Y también me hace entender de quién soy yo por encima de tradiciones y de costumbres que muchas veces la religión, la sociedad me pone, las culturas me ponen, y que en vez de acercarme a Dios me separan. Yo dije eso del avatar porque son siempre tonterías. Hace 20 años atrás, 30 años atrás nos peleábamos si el pelo corto sí, si el pelo corto no, las mujeres, si la pollera sí, o el pantalón cómodo, esto y lo otro, y que toda la vida vivimos con un tipo de grieta, ¿no? Alguien dijo, y me identificó porque fue el tiempo de mi conocimiento. Vino el Pentecostés y estábamos todos diciendo que el bautismo en el Espíritu Santo sí, y otros decían que no. Vino Anacondia y empezó a sanar y a liberar, y otros decían que todo eso era para un tiempo pasado, y así vinieron diferentes olas del Espíritu. Por eso hablé al principio de que estamos en un tiempo de equilibrio. Estamos en un tiempo donde entendemos que la gracia es maravillosa, pero no me lleva a mí a un libertinaje de vida, sino que me lleva a un tipo de responsabilidad para vivir la vida.
porque ser libre no es hacer lo que se me antoja, porque ser libre es hacer lo que Dios me mandó. Y eso produce la plenitud del Espíritu en mi corazón y me da gozo, me da paz y me da la confianza de que estoy haciendo el bien y la bendición de Dios me rodea en todo lugar y en todo momento. Amén. Es una batalla, la batalla de la fe, que tiene que ver con mi mundo interior, que tiene que ver con que Dios estableció algo para mí y para cada persona, y que no depende de mis buenas obras, sino que depende de mi apropiación en la fe al poder que Dios tiene para hacerme vivir el plan y el propósito que Él dispuso en la eternidad para mi vida. Es la apropiación de entender que mi forma de confesar tiene que cambiar, porque por gracia soy transformada a un montón de cosas. Tengo anotada alguna, mirá. Por gracia, primero y principal, soy salvo. Por gracia, esa salvación, porque acá tengo que también entender dos cosas. Puedo ser salvo y puedo no vivir en propósito. Pero por gracia, también aparte de ser salvo, Dios me da la oportunidad de introducirme a un propósito, a un destino por el cual Dios, cuando me ideó en su mente, tenía previsto para mí. Claro. Por gracia yo soy y formo parte de un pueblo escogido. Estamos unidos, vos en Santiago, Isen en aquel lugar, Cristo te ama en este lugar, somos de la Iglesia Pentecostal de Santidad, pero por encima de cada nombre local, pertenecemos a esa iglesia redimida por la sangre del Cordero. Amén. Por gracia somos y recibimos sanidad. Por gracia soy luz del mundo, ¿no? Esto es interesante porque acá empiezo a entender cuál es mi identidad. Por gracia soy próspero, aunque no tenga un peso en el bolsillo, porque prosperidad no tiene que ver con cuánto tenés. Si bien Dios quiere hacer prosperar y hacer tener dentro del concepto general de la Biblia a toda su iglesia. Por gracia me transformo, dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Entonces, la justicia de Dios trabaja en mi vida, soy libre, embajador, me transformo en un rey. Mirá, estaba predicando en un lugar una vez, me presentaron, subo a la plataforma y hago una pregunta: ¿quién necesita de Dios, no? Y son preguntas, algunos le dicen capciosas, ¿no? Y me levantaron la mano toda la iglesia, ¿viste? Toda la comunidad. Y cuando me levantan así, le digo, bueno, vamos a hacer una oración para recibir a Jesús, le digo. Pero yo no lo necesito a Dios. Y todos me miraban asombrados, diciendo, ¿qué herejía va a decir este hombre ahora? Y le digo, no, yo no necesito a Dios porque yo ya lo tengo en mi corazón. Yo no puedo necesitar algo que ya tengo. Lo que sí necesito y tengo que entender quiénes somos en Dios. Entonces en ese momento yo dije que levanten la mano todos los hijos de Dios. Toda la congregación levantó la mano. Que levanten toda la mano los que son sacerdotes de Dios. Toda la congregación levantó la mano. Que levanten la mano todos los reyes. La mitad de la congregación levantó la mano. Después dije, levanten la mano todos los profetas, y ahí ya quedaron poquitos. ¿No? Y la Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes por medio de su sangre. Entonces, por gracia, yo me establezco en mi identidad, porque la gracia y la identidad van en forma paralela. A mí me afirma y me da esa pausa de saber quién soy yo. Y esto no es arrogancia, porque muchos dicen, pero usted se la cree. Claro que me la creo, porque si no me la creería sería un incrédulo. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, ahí vos tenés que trabajar. Decime. No, creído, pero no engreído. Creído, pero no engreído. Acá lo usamos todavía. Acá lo llevamos bien firme, porque realmente establecemos una identidad de una iglesia creída, pero no engreída. Porque si no crees, sos un incrédulo. Y si sos un engreído, estás en contra de los planes de Dios. Porque Dios ama al corazón contrito y humillado. Y ese corazón contrito y humillado, cuando vos tenés el equilibrio de la gracia en tu vida,
te afirma porque te da la identidad correcta. La gracia y la autoestima van justo, porque la autoestima se fortalece cuando yo entiendo la profundidad de la gracia del Señor. O sea, cuando yo entiendo y me empiezo a meter, ¿por qué? Porque en primer lugar, el exaltar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros va a ser mi prioridad. Y en segundo lugar, porque disfruto al máximo en pensar lo que justamente Él ha hecho por mí. O sea, que yo exprese todo lo que Dios ha hecho por mí, me salvó, me redimió y esto y lo otro, pero yo no lo disfrute, ahí hay una gran contradicción. Pero cuando yo entiendo que el camino de la gracia y la autoestima van juntos, entonces yo me doy cuenta que no estoy siendo o arrogante para alguno o esa persona que no tiene fe para otro, sino que estoy bien parado en las cosas de Dios y la gracia de Dios fluye en mi vida porque yo entiendo quién me creó, entiendo quién me salvó, entiendo que Él puso en mi vida propósito y entiendo que junto para ese propósito Él estableció en mi vida dones y ministerios. Vos sabés, ¿no?, que siempre trato de entrar y aún más en nuestro Facebook aparecemos siempre como Norma y Alberto Venega, nunca aparecemos como pastores, apóstoles, con esas cosas, ¿no? Porque entendemos que nuestra vida tiene que ver con el servicio. Pero cuando a mí me dicen, ¿y por qué te dicen apóstol? Simplemente porque Dios me ha puesto como apóstol y nada más. Entonces ahí es un reconocimiento de que esa gracia es la que trabaja en nuestra vida y somos lo que somos gracias a esta gracia. Yo reconozco en ustedes ese ministerio, no de un apóstol y de un profeta sentados juntos con planes profundos para el norte argentino, que después Dios va a terminar de desarrollar. Y eso ya lo he hablado en algún momento con ustedes. ¿Por qué? Porque esa estima me pone a mí en el lugar correcto. Mirá, iba caminando Jesús y alguien lo llama y le dice, maestro. Y Jesús se da vuelta y le dice, bien has dicho, porque lo soy. ¿Entendés? Porque la gracia te establece con mucha humildad dentro de los planes que vos tenés como propósito de Dios. Entonces, cuando a mí me hablan de este tema, qué importante es que nosotros, los líderes y la gente que está escuchando, no podamos llevar a la gente a que sean establecidos en la verdadera identidad de Dios. Quiero decirte a vos que no estás viendo y no estás escuchando, no está mal lo que vos estás viviendo, es lo que sos, que lo que sos hoy. Estaría mal si vos dijeras, como muchas veces se dicen en una voz de cuando uno cuando uno se satisface a sí mismo diciendo es lo que hay, pero no con el concepto de lo que vamos a hacer en el futuro. En esta semana hemos tirado un mensaje en los altares familiares, es Dios no te ve como sos, sino como serás. Entonces yo no tengo, mi deber no es verme a mí con esa resignación de decir es lo que hay. Sí, es lo que hay hoy. Por gracia soy lo que soy, pero por gracia Dios trae transformación, trae bendición, trae prosperidad, trae sanidad, trae todo eso que en el paquete del cielo tiene para cada hogar, para sus hijos, y que cualquier tiempo, y mucho más estos tiempos de crisis, no pueden frenar la mano de Dios para bendecir a su pueblo. Hay ese pasaje en Isaías que dice, pero aún no se ha cortado la mano de Jehová para salvar a su pueblo. Y dice, pero sus pecados hacen y producen que ese distanciamiento. Y yo creo que el primer distanciamiento grande que hay, el primer pecado, digo así por ser este tipo de mensaje hoy, que nosotros ponemos delante de Dios, muchas veces tiene que ver con no rendirnos a esa gracia, a ese amor, a esa misericordia y poner nosotros nuestros pensamientos en vez de aceptar en forma completa que Dios me ama, que Dios me recibe y que Dios me quiere usar para la gloria de su nombre.
Amén. Si tengo que terminar, simplemente quiero decirles a los que nos están viendo que Dios le ama. Que no cuestiones nada de lo que Dios habla, porque si Dios habla de vos, nunca va a hablar criticándote o tirándote alguna pálida. Lo que Dios habla de vos es que sos su especial tesoro, que tienes planes hermosos para cumplirlos en tu vida, que tienes planes de bendición y que vos tenés el deber por fe de agarrarlo y creerlos en tu vida. Por eso quiero decirte que hoy es el día que vos podés decir, renuncio a mis cuestionamientos religiosos para aferrarme, renuncio a ese mundo pensante mío que lo único que hace es cuestionar si Dios querrá recibirme, si Dios querrá tenerme del lado suyo, por cualquier cosa, situación personal que vos tengas. Y decirte que Dios está ahí a la puerta para que vos puedas abrir tu corazón y Él entrar y en medio de esta pandemia acordarte tiempo después que Cristo se metió en tu vida para transformarte y para hacer de vos una persona nueva y diferente, simplemente porque la gracia y el amor de Dios se presentó sobre tu vida. Te bendigo, te bendecimos desde aquí, desde Buenos Aires, diciéndote, Dios te ama y que por pura gracia vos podés vivir una vida en plenitud, en todo el amor que Dios tiene para vos. Amén. Amén, amén. Tremendo, tremenda palabra.